¿Qué tal amigos y amigas? Saludos y gracias por asistir a Enigma 51. Bueno, hoy quisiera hablarles de uno de los muchos misterios que hay en Latinoamérica. Y este tal vez sea uno de los más grandes y curiosos que se puede encontrar entre todos los misterios que se hallan en esta región. Y nos referimos específicamente a las enormes cabezas de piedra que se hallan en la selva de Guatemala. Y bueno, empecemos por el principio. Verán, para el que no conozca este misterio, esto empezó de esta manera. 16 de agosto de 1986. El doctor Oscar Rafael Badilla Lara, este hombre recibiría un misterioso sobre, y dentro de este misterioso y curioso sobre contenía una fotografía. Una imagen que mostraba el rostro o una cabeza gigante en las selvas de Guatemala. Y hay que decir que el doctor Padilla le gustaba mucho la ufología, investigaba mucho lo que es el fenómeno ovni, todo eso, el misterio, arqueología. Inmediatamente lo que le llamó la atención eran los rasgos faciales que contenía esa extraña cabeza gigante, y sabía que había un misterio ahí muy grande. Aparte de estar una cabeza enorme en medio de la selva, sus rasgos los podía contar una historia que era un gran misterio por descubrir, algo que hasta el momento no se encontraba en ningunos registros o libros de arqueología. Una estatua que lo que el profesor notó eran sus rasgos, como por ejemplo labios finos, perfilados, su nariz perfilada, fina, mentón también de rasgos muy finos, en fin, rasgos delgados. Diríamos que serían como los rasgos caucásicos, algo que difiere mucho de las demás estatuas hechas por los aborígenes de las selvas de Guatemala o los mayas, en fin, eso es algo que se puede notar muchísimo que no coincide con las estatuas elaboradas por ellos, sus diferentes rostros, artesanía prehispánica, y es posible que esta imagen pueda mostrar una cultura totalmente ajena, distinta a la zona anterior a la Olmeca. Y se especula mucho que podría ser una civilización muy antigua, distinta a las culturas previas mencionadas aquí. Una civilización perdida, una primera civilización antigua perdida que probablemente daría el conocimiento a las demás. Mas sin embargo, este no sería el único descubrimiento fascinante que el profesor hallaría, ya que había un misterio mucho más grande que lo aguardaba y que después descubriría. Él descubrió que el gobierno después intentó demoler estas estatuas, destruirlas por completo. Pero antes de ir a ese misterio, a eso otro que sucedió, ese hecho, quisiera que analizáramos un poco más los rasgos que guarda esta estatua. Empezando en primer lugar con los ojos cerrados, algo que difiere mucho con otras esculturas, otras cabezas de estatuas de la zona, como las olmecas, que no se encuentran exactamente muy lejos de esta estatua. En su mayoría podemos notar que las cabezas olmecas tienen sus ojos abiertos, y sus características que difieren mucho una con las otras. Una cabeza que, gracias a que el auto aparece a la par de la cabeza gigante, podemos ver su enorme tamaño y las personas también que están ahí, más o menos entre 6 y unos 10 metros de altura o 9 metros. Esto es una de las cabezas de estatuas más grandes que se hayan encontrado o se hayan registrado. En cuanto a quién envió, la persona que envió la fotografía dentro de ese sobre a este arqueólogo, el profesor Badilla, se trataba de un exmilitar de Guatemala y que moriría al poco tiempo de enviarle ese sobre con la fotografía. Eso es algo que el profesor Padilla lo comentó posteriormente. Él publicó toda esa extraña historia de la imagen, obviamente junto a la imagen, en una especie de boletín de una revista, en su momento, Ancient Skies, así se llamaba, y fue eso gracias a la publicación que se le dio a este misterio. Aparecieron más personas e investigadores, arqueólogos, con un afán por descubrir este misterio, llegar a descubrir cuál fue la cultura que construyó esa cabeza de rasgos tan curiosos, que difiere tanto de las demás esculturas olmecas, y obviamente también dónde se encontraba esta cabeza. Y surgió que, al publicarse esta información, el arqueólogo Lee Allen Parson se refirió a este hallazgo y dice que la estatua es un fake, creado por un granjero que intentó emular a los moais de la isla de Pascua. Este hombre se declaró como que él había tomado la fotografía
y que nada más era una figura que un granjero de la zona había construido, y que según él, para intentar emular lo que eran las estatuas de la isla de Pascua. Y pues claro, para muchos esto sonó algo sospechoso. Algunos no creyeron en eso. La historia de que un granjero construyó esto para intentar emular lo que hay en la isla de Pascua. No a muchos les convenció esta historia, mientras que otros sí la creyeron. Y los que no creyeron en esa historia pensaron que era una manera de que se tapara la verdad que ocultaba esta estatua. A alguien le interesaba correr la historia de que un granjero había construido esta enorme estatua, probablemente para que no volvieran a pensar más en esa estatua y se olvidaran completamente de ella. Y pues bien, el profesor Padilla poseía dos datos para hallar la ubicación de esta estatua gigante, esta cabeza. El primero, que se ubicaba dentro de la selva de Guatemala, una selva desconocida dentro del país. Y el segundo ya hacía por el lado de atrás de la fotografía, el reverso. Ahí ya se podía leer la fecha 1950. Habían pasado ya muchísimos años. Surgió que, tras haber publicado ya él la historia y todo eso, surgió otro arqueólogo llamado David Harchershire. Este arqueólogo estaba empeñado por cualquier medio poder encontrar la ubicación de esta increíble cabeza gigante. Por supuesto que él se reunió con el doctor Padilla Lara, y al parecer juntos pudieron encontrar la ubicación exacta donde se encontraba esta cabeza. Se hallaría en una zona llamada La Democracia, un lugar algo peligroso por unos rebeldes que luchaban contra el gobierno desde hacía ya tiempo, y sucedió que descubrieron una sorpresa no muy grata en ese sitio, pues al parecer, unos años atrás, estos mismos rebeldes utilizarían esta cabeza como práctica de tiro al blanco, y obviamente la llenaron de todo tipo de agujeros y la destrozaron. Le destruyeron los ojos, nariz, en fin. Y pues bien, es lo que ellos comentaron. Aún así, pudieron comprobarla por unos días más mientras estaban ahí, y examinar todavía un poco más a pesar de que estaba destruida. Y descubrieron que revisando un poco la zona cerca de la cabeza, pues encontraron cabezas iguales a esa, con sus mismas características, de rasgos faciales finos, como comentábamos, de rasgos caucásicos, algo muy diferente a las demás, a lo que la historia oficial nos diría, la arqueología oficial. Esto no cabe entre la arqueología oficial. Este lugar, esta selva, esta zona que se llama La Democracia, donde se halla este misterio, era un lugar peligroso en aquel momento. Hoy no es así. Es más, existe un museo arqueológico ahí. El museo alberga artesanías y esculturas de una cultura llamada Monte Alto, quienes dejarían las estatuas con el nombre de, como se conocen, los barrigones. Y algunas de estas cabezas tienen alguna similitud con la cabeza del profesor Padilla. Entre esos rasgos característicos notamos que tienen los ojos cerrados. Y si bien es cierto que se ha tratado o se trató de censurar este misterio, pues lo que tenemos en este museo pues es lo único que tendríamos de los vestigios de una especie de civilización, cultura perdida. Si es que de verdad se trató de censurar, esto sería lo único que tendríamos de aquella cultura, esos vestigios antiguos, en este museo. Y bueno, refiriéndonos, ¿qué podemos decir de las cabezas olmecas? Fueron construidas entre los años 400 a.C. y 1400 después de Cristo. Y como podemos observar, pues es totalmente distinta, ¿no? Algo muy distinto a esas otras cabezas encontradas, y especialmente la del profesor Padilla. Ojos abiertos, nariz pues obviamente más ancha, más tosca, labios más grandes, en fin, rasgos faciales totalmente distintos a cómo representaban ellos mismos y toda esta cultura precolombina que ellos tenían, este arte, un arte hermoso de las culturas prehispánicas. Es algo totalmente que difiere mucho de esa, y como se suscitó en ese momento y sigue siendo todavía esto, pues definitivamente un gran misterio. Y ya les digo, muchos han propuesto teorías como que esta cabeza encontrada aquí en esta selva provienen de una cultura totalmente distinta, una cultura megalítica muy posterior a la olmeca, y que fue destruida para tapar toda evidencia que no encaje con la arqueología o los métodos oficialistas modernos, tapar toda evidencia de un rastro incómodo. Y lo que dijeron que los rebeldes destruirían y la usarían como tiro al blanco y la destruyeron, pues aparentemente eso fue un invento, mentira. Nos referimos que eso probablemente fue hecho así a propósito para usarla a tiro al blanco para destruir la evidencia. Y recuerdo que sucedió también lo mismo en Irak, con las tablillas sumerias en Irak, y que el gobierno de Estados Unidos llegó allí y las destruyó. Tal parece que es como la maquinaria
oscura que tienen para ir destruyendo todas estas evidencias que no encajan con la arqueología oficial, la historia oficial, porque esas tablillas eran importantes y que decían cosas que contradecían lo que nos han contado. Parecería que hay una maquinaria que siempre está activa, tapando, viene detrás y va tapando y quitando todo el rastro posible de cosas que pues nos digan algo que es totalmente distinto al pasado que ellos mismos nos han dado a conocer. Esos pequeños misterios que hay en las culturas, que son anomalías que nos indican que hay algo más que hay que descubrir y que nos revelarían grandes cosas que son incómodas para otros, cosas como culturas totalmente desconocidas y muy antiguas que las normales, pues simplemente censuran todo esto para que no lleguemos a tener el conocimiento de todo eso. Imaginar que tal vez es una cultura precursora de las demás y que tanto podríamos aprender y develar de toda esa cultura antigua y que nos la nieguen es lamentable. Si los mayas ya nos dicen que tenían conexiones y con esos dioses que bajaron de las estrellas, ahora esta cultura antigua, ¿cuántas cosas tenían por revelar? Esa conexión con esos seres sería que venían de las estrellas y que esta cultura tal vez súper avanzada que desapareció por causas misteriosas que difícilmente llegaremos a saber con este tipo de censura a la que se somete estas cosas que descubren por el mundo. Y la sensación que queda siempre es que parecería que siempre hay algo que siempre se quiere censurar. Alguien siempre quiere censurar este tipo de descubrimientos que contradicen la arqueología oficial, la ciencia oficial. Y es lo que, piensan también muchos expertos de la arqueología oficial con respecto a esto. Para ellos es un misterio fascinante y ya les digo que para otros no. Y pues ese era el misterio que quería mostrarles y que tal vez algunos no conozcan y que tiene una buena historia que contar. Y como siempre les digo, usted tiene la mejor y la última palabra. Un saludo amigos y gracias por ver el video.